Hablamos de política. No lo soñé. La gente me figuró. Pichincha Universal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio que está comprometido con debatir y agitar la política. Soy Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Yura Serrano. ¿Qué tal, Yura? ¿Cómo estás? Hola Isabel, así es, saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del dial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha, así también para provincias de Esmeraldas, Manabí, parte de Esmeraldas a las que llega esta señal. Hoy es viernes 2 de julio de 2021, iniciamos Frente Radiosa porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esto es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y plataformas digitales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube como Frente Radiosa. Agradecemos también a Línea Dura, como lo hacemos cada semana, medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en los Estados Unidos. A Pato Pinos por la coordinación técnica desde los estudios centrales de la radio y a Gonzalo y a todo el equipo de producción del programa. Así es. Esta tarde aquí en Frente Radiosa proponemos abrir la reflexión en torno a la posición al actual gobierno. ¿Quién la ejerce? ¿Bajo qué orientaciones y actuaciones? Para ello nos acompaña ya Paola Cabezas. Ella es asambleísta y coordinadora del bloque de UNES. Estará también con nosotros Mario Hunda, sociólogo, y María Cecilia Alvarado, política y abogada azuaya. Desde que Guillermo Lasso fuera electo presidente de la República, su partido y los medios de comunicación pusieron bajo escrutinio público a las demás fuerzas políticas, tanto aquellas partidarias como las fuerzas sociales, en la medida en que estuvieran dispuestas a dar gobernabilidad y solo así reconocerlas dentro de una supuesta vocación democrática en este nuevo tiempo político del país. De tal forma, el régimen comenzaba a deslegitimar cualquier discurso o acción orientado a contestar las medidas de un gobierno del encuentro antes de que sucediera. Acompañado a esto, la élite en el poder no dudó en dar señales de reacción autoritaria frente a posibles hechos de resistencia a las primeras decisiones del oficialismo. La firma del ministro de Defensa a la carta auspiciada por Vox, así como la crítica del presidente Lasso al paro nacional de octubre de 2019, fueron muestras claras de aquello. El jefe de Estado y los poderes fácticos que lo sostienen parecen enmarcar a priori toda posible oposición como una acción destituyente, por tanto antidemocrática, que deja fuera del juego político al ejercicio mismo del necesario contrapeso republicano que dicen defender, sea este institucional o social. Mientras tanto, las fuerzas que se creían de oposición parecen haber claudicado rápidamente a su función de control. En efecto, no solo se ha visto poca voluntad de oposición en este tiempo, sino que han sobrado los ejemplos de colaborar de manera más o menos cercana con la implementación del nuevo capítulo del ajuste estructural en el país. Así lo demuestra, por ejemplo, los intentos de acuerdos parlamentarios entre UNES, Izquierda Democrática y Pachacuti con el régimen, así como las más recientes acciones de esta última fuerza, Pachacuti, en la Asamblea al momento de introducir nuevamente al país en el CIADI. Este camino, sin embargo, parece haber encontrado en la elección de Leonidas Diza como presidente de la CONAIE la primera excepción. Desde su asunción demandó al gobierno que se dé marcha atrás en la nueva política de ajuste a los subsidios y alertó a la bancada de PK sobre volver al arbitraje internacional en materia de inversiones. Por todo lo anterior, hoy en Frente Radiosa nos preguntamos: ¿hay oposición en el llamado Ecuador del encuentro? ¿En qué medida habilitar un nuevo ajuste debilitará las posibilidades políticas de las fuerzas que dicen representar los intereses populares? ¿En qué situación queda, por ejemplo, la República sin oposiciones claras al poder? ¿Cómo se ejerce el legítimo derecho a la resistencia bajo las acusaciones señaladas? ¿En qué situación queda la democracia y todo aquello que legítimamente quieren un país organizado según sus propias visiones de lo que es justo? De esto y más conversamos hoy en Frente Radiosa. Bienvenidas, bienvenidos. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto.
Escucha Universal. Al haber transcurrido poco más de un mes, como decíamos, desde la posición de Lasso y tras los primeros movimientos en la Asamblea Nacional, resulta impostergable preguntarse respecto al ordenamiento de las fuerzas políticas en el país y el despliegue de sus agendas. El eslogan del Ecuador del encuentro parecería que se asienta sobre el clivaje que ha marcado el último ciclo político en el país, aquel del anticorreísmo versus correísmo, aun cuando este último ha tratado de saltar este entrampamiento buscando incluso generar gobernabilidad para Lasso. Preguntamos entonces a nuestras invitadas el día de hoy: ¿hay oposición al gobierno de Lasso? ¿Qué actores o sectores la encarnan? Bienvenidas. Paola, comenzamos contigo. Hola, ¿qué tal Isabel? ¿Qué tal Yura? Saludos a Chechi y a todos quienes nos escuchan y también nos pueden ver a través de las redes sociales de Pichincha Universal. Bueno, evidentemente hay que empezar primero reconociendo que el Ecuador tomó como opción política para este nuevo periodo de gobierno una opción conservadora, una opción neoliberal. Yo creo que eso es un elemento importante para que podamos entender por qué nosotros nos colocamos como una oposición democrática desde el 48% obtenido en las urnas, y que por qué también dentro de la crisis económica, social, sanitaria, de valores, todas las crisis juntas, era necesario plantarse siendo una oposición también inteligente, una oposición no oposición por oponerse. Creo que el país merece, hasta en ese sentido, mejorar la calidad de la política y de los políticos. Y esa fue una de las primeras reflexiones que hicimos cuando Andrés, de manera democrática, decidió felicitar al presidente de la República, desearle lo mejor, y evidentemente nosotros, desde las cosas positivas que se pudiesen encaminar en el gobierno, van a tener un apoyo, pero evidentemente somos una oposición ideológica también. Somos una oposición que vamos a estar siempre en contra de las privatizaciones, en contra de los tratados del libre comercio, que vamos a estar en contra de que justamente se precarice la vida de la gente, en contra del debilitamiento del Estado. Siempre, y eso está justamente marcado en nuestro plan legislativo y el plan de gobierno, que, insisto, obtuvo el 48% del electorado. Si bien ha transcurrido este primer mes y medio dentro del legislativo y el ejecutivo, evidentemente hay quizás una cosa que para nosotros sí sigue siendo un poco ambigua y que no nos logramos, no logramos entender, porque cuando hablamos de las fuerzas progresistas, fueron justamente las que obtuvieron cerca del 70% dentro de la Asamblea Nacional. Y uno aspiraría que en esa lógica ideológica pudiéramos tener convergencias, más allá de que ellos hayan hecho una alianza con el gobierno. Dicen que no cogobiernan, pero sin embargo desde la Asamblea hay cosas que tú no logras entender, como lo que justamente pasó la noche de ayer, cuando con votos de Pachacutic, hay que decir, no fue todo el bloque, sí hubo unos que otros asambleístas que votaron con nosotros sobre una resolución para que la Asamblea se pronuncie frente al fallo de la Corte Constitucional que le permite otra vez al país meterse en el SIAD. Y esto es inadmisible, sobre todo por nuestra posición, digamos, hasta ideológica. Eso sí, en ocasiones dentro del legislativo, ahí evidentemente la oposición somos los 48 legisladores de la Revolución Ciudadana, pero en esta otra vertiente que ya se ha convertido en un bloque más de gobierno, y sí, neoliberal y de derecha, entiéndase bien, allí está evidentemente Pachacutic y la izquierda democrática, que ellos tendrán que responderle al electorado que los votaron, cómo se presentaron ante la ciudadanía con una agenda progresista, pero sin embargo ahora están entorpeciendo las posibilidades o dándole más bien oxígeno y cabida para que el gobierno, no habiendo ganado Guillermo Lasso en la Asamblea, pueda perpetuar o pueda implementar su plan de gobierno desde la Asamblea Nacional. De acuerdo, Paola, muchas gracias. María Cecilia, te transmito la misma pregunta que le hacía a Paola. ¿Hay oposición al gobierno de Lasso? ¿Qué actores o sectores la encarnan? ¿Cuál es tu criterio al respecto? Bienvenida. Muchas gracias, Isabel y Yura, por la invitación. Un placer poder compartir este espacio con ustedes y con Paola. Alguna vez nos conocimos en Esmeraldas, así que un gusto poder verte, Paola. A ver, yo creo, como dice Paola, creo que la oposición está todavía por configurarse. Más allá del bloque de UNES, me parece que el gobierno tiene apenas un mes, un poco más,
Me parece que 10 días el presidente ha estado fuera también por su situación de salud. Y el gobierno de Lenin dejó la vara tan baja, pero tan baja, que cualquiera podía hacerlo mejor, digamos. Entonces, en un escenario de mucha desesperanza, como la que vivimos al final del gobierno de Moreno, en un escenario de tener una sola posición unánime en el Ecuador, y era que se vaya ya, ¿no? Es decir, ya que viniera quien quiera, pero que este gobierno se acabe. Entonces, ante esa situación, me parece que es difícil todavía encontrar, si es que de verdad hay una oposición que se va marcando, sobre todo porque creo que los temas más gruesos económicos no han sido puestos todavía en el debate. El gobierno ha empezado inteligentemente, en mi criterio, y yo aquí vale aclarar que no hablo a nombre de la izquierda democrática, soy militante de la izquierda democrática en la SUAY, pero no hablo a nombre de la izquierda democrática. Lo que expreso aquí lo hago absolutamente a título personal, ¿no? Decía, el gobierno inteligentemente, en mi criterio, ha dado señales bien interesantes para tirar más hacia el centro, y no estamos viviendo, al menos hasta el momento, una sensación de un gobierno de extrema derecha como lo que suponíamos, ¿no? De una candidatura de Creo, de una candidatura de Guillermo Lasso. Y entonces tenemos actores bastante amigables con la ciudadanía en cargos de ministerios que hacen que la relación del gobierno con la ciudadanía tenga rostros amables, por decirlo de alguna forma, tenga gente que tiene una buena relación, un buen vínculo con la ciudadanía. Y tenemos situaciones también bastante paradójicas, ¿no? Yo tengo que decirle a Paola que es tremendamente doloroso verle a Pierina Correa, asambleísta nacional más votada de UNES, firmando un pacto pro vida, ¿no? Un pacto antiderechos. Entiendo absolutamente en contra de la agenda legislativa que se planteó UNES y que se planteó el candidato Arauz. Entonces, estas situaciones un poco bipolares, ¿no? En donde vemos el Día del Orgullo LGBTI a la Secretaría de Derechos Humanos constituyendo la Secretaría de la Diversidad, cuando vemos a un ministro de Deporte haciendo, digamos, esfuerzos para lograr que la inversión en el tema deportivo vaya directamente hacia los deportistas, cuando vemos un ministro de Transporte y Obras Públicas que, si bien ha sido un político de carrera que ha estado medio por todos los lados, pero Marcelo Cabrera nos puede decir es un personaje de la ultraderecha, ¿no? Entonces, cuando ves personajes que van llevando, van toreando, digamos así, este mar que navegamos, uno siente que no estamos solamente en las manos de un gobierno de extrema derecha, sino que están haciendo esfuerzos por incluir otros sectores. Y que en cambio, en temas sobre todo de derechos de las mujeres, de la población LGBTI y demás, se ve demasiado difuso la posición de varios actores que se han proclamado de izquierda, que se han proclamado progresistas, y que te dejan esa sensación de que hay temas que más allá de las líneas de las bancadas hay temas personales que van a salir a flote. La Asamblea tiene un rol protagónico fundamental, van a haber temas económicos muy potentes que van a tener que tratarse, hay temas políticos, los temas del propio juicio político al Contralor preso este momento y todo lo que está pasando en la Defensoría del Pueblo y demás. Y hay temas de derechos, empezando por el tratamiento de la ley de interrupción de embarazo en el caso de violación, que yo creo nos van a permitir identificar quién mismo es quién, ¿no? Y que nos van a permitir saber la oposición desde dónde se configura y cómo se configura. Porque me parece que en algunos momentos vamos a tener mucho más claridad en una posición económica, sin duda, y sin embargo va a ser absolutamente difuso el tema de esta oposición, por calificarlo de alguna forma moral, ¿no? O en temas de derechos, en donde vamos a encontrar, creo yo, algunas sorpresas, ya se están dando. Bueno, no sé si a todos nos sorprende lo de Pierina, pero digamos que en términos de bancada, sí es absolutamente reprochable lo que hemos visto, ¿no? Ok, María Cecilia, muchas gracias. Mario, bienvenido. Te conectabas un poco tarde, te pongo al tanto. Estamos conversando sobre cómo se configura la oposición al gobierno. Esa fue la pregunta que les planteamos tanto a Paola como a María Cecilia, ¿sí? Paola nos decía, bueno, hablando evidentemente en representación de UNES, nosotros tenemos una oposición ideológica pero inteligente. Y por su parte, María Cecilia de alguna manera también situaba que aún es temprano, que la oposición continúa configurándose
Y algo que me parece interesante y que creo que debemos seguir debatiendo y conversando al respecto es de este punto que ella situaba sobre el hecho de que de alguna manera el gobierno ha tirado hacia el centro, que tiene rostros amigables, y más bien ahí, Mario, preguntarte cuál es tu opinión al respecto. Buenas tardes. Primero, un agradecimiento por la invitación a participar en el programa y participar junto a las dos compañeras que participan también en el panel, Chechi y Paola. Un gusto, pues, participar. Y efectivamente, yo creo que nosotros estamos todavía en un momento inicial del gobierno de Lasso. Me parece que allí hay algo que pueden llamarse, yo no sé si llamarlo señales distintas, ¿no? Porque me parece que hay una parte que creo que está clara, que es la orientación económica y la orientación laboral del régimen de Lasso. O sea, en esos puntos, si bien todavía no se implementa nada, digámoslo así, o sea, ya se señaló con bastante claridad por dónde iba a ir el tema de las reformas laborales y por dónde iban a ir ciertos elementos de políticas económicas, por ejemplo, en cuanto a privatizaciones, ¿no? Me parece que eso lo irán haciendo, y probablemente lo irán haciendo con el tiempo. Me imagino que deben estar calculando el momento de lanzar determinadas medidas. Yo también coincido en que el gobierno ha iniciado inteligentemente porque ha evitado iniciar con estas medidas que hubieran generado pues una reacción más o menos inmediata. Si el gobierno empieza con declaraciones, más que con acciones, y con declaraciones que no son únicamente las declaraciones económicas, sino también declaraciones relativas a la temática de los derechos, que ya fue señalado perfectamente, y ciertas temáticas sociales, por ejemplo, el anuncio, que hay que ver si se concreta y cómo, de bajar la tasa de interés y ampliar el plazo para los microcréditos. Y me parece que eso lo que está mostrando es evidentemente que el gobierno busca generar un espacio de respaldo social. Esto me parece que es fundamental porque todos sabemos que aunque Lasso triunfa en la segunda vuelta, la mayor parte de esa votación es una votación prestada, por decirlo así. Es no una votación propia, sino una votación que se recogió más bien de un espíritu anticorreísta antes que pro Lasso o pro Creo, ¿no? De esta manera es obvio que el respaldo social es un respaldo que está por verse. Y creo que el gobierno lo que intenta hacer en este momento es atrapar, vamos a decirlo así, ese respaldo social que le cae entre la primera y la segunda vuelta. Evidentemente, eso va a depender de que a más de las declaraciones haga realizaciones. O sea, el hecho de haber creado una subsecretaría, una secretaría, es un tema, yo diré, importante, pero si esa nueva institución no hace nada o hace poco, se va a quedar en el aire, ¿no? Entonces hay que ver todavía, tenemos que esperar las realizaciones del gobierno, pero sí es evidente que apunta a ganarse una suerte de espacio discursivo de centro. Ahora, también es obvio que esa posibilidad de ganarse el espacio discursivo del centro va a depender ya del equilibrio entre estas declaraciones y las realizaciones que pueda hacer en ese campo, que todavía no sabemos, y sus realizaciones en el campo económico. Porque ya sabemos que las políticas neoliberales, por su propia naturaleza, atentan contra los derechos fundamentales de las personas. Obviamente, atentan más en el sentido de los derechos económicos y sociales, ¿no? Y allí hay que ver entonces, digamos, qué ocurre en esa suerte de equilibrio
que el gobierno de Lasso plantea ahora entre estos dos tipos de políticas, y sobre todo, cómo la ciudadanía va a recibir esto, ¿no? Entonces yo creo que es todavía un escenario en el cual las cosas están por definirse, ¿no? Y me parece que están por definirse en el campo de las políticas del gobierno, y evidentemente también están por definirse en el campo de las alianzas y los acuerdos políticos, porque una cosa es una alianza o un acuerdo, cualquiera que éste sea, para captar los espacios directivos de la Asamblea Nacional, y otra cosa muy distinta es una alianza para determinadas políticas concretas. Entonces eso todavía me parece a mí que estará por verse, sobre todo porque lo que hemos visto inicialmente en las alianzas ha sido bastante móvil, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, en el momento, hasta el día anterior a que se instale la Asamblea Nacional, había una alianza entre el Partido Social Cristiano, UNES y Creo, que iba a controlar la Asamblea. El día mismo de elección de las dignidades, Creo se baja de ese acuerdo, estimula, digamos, otra alianza, y eso genera un juego político diferente, pero es un juego político en el cual obviamente va a depender siempre, para la aprobación de las leyes que le interesen, de votos de otras bancadas, ¿no? Entonces creo que eso va a volver el asunto más móvil de lo que se podría pensar inicialmente. Gracias, Mario, por esta intervención, y con algunos de los elementos que han ido saliendo, quisiera preguntar a Paola. Se ha dicho que en este primer mes uno de los ejercicios del gobierno apenas entrado en funciones ha sido de alguna manera un desplazamiento al centro para fortalecer una legitimidad inicial otorgada por las urnas, pero que no necesariamente es totalmente endosable en términos de apoyo social, y que, digamos, ha postergado la toma de decisiones en materia económica aún, para fortalecer este colchoncito, si se quiere, de resistencia. Ahora, Paula, quería preguntarte, hubo unas declaraciones esta semana de un asambleísta de Pavel Muñoz, de la bancada de Unión por la Esperanza, que decía: el movimiento que se hizo en la Asamblea Nacional, inclusive se involucraba un costo, digamos, político y social, que era el de esta alianza inicial que se planteaba con el Partido Social Cristiano y Creo, terminaba, él decía que lo volvería a hacer en los términos en los que eso significaba un ejercicio de, digamos, decía, de talante democrático, para asegurar que incluso el ejercicio de oposición se asegure en los términos, digamos, normales, ¿no? Bajo este precepto de evitar el escenario de hostigamiento y de persecución que ha habido al día de hoy. Eso no cristalizó. Uno, comparte, digamos, la bancada esta posición. Y dos, María Cecilia mencionaba la cuestión de, digamos, este curioso momento que hubo, que justo en el Día del Orgullo esta semana hayan habido un acto en el que un asambleísta de UNES participara de una cuestión provida, que de alguna manera está reñida con una agenda progresista. A puertas de tener una convención, la Revolución Ciudadana en agosto, ¿se van a ajustar estas cuestiones? ¿Cómo está la militancia? Tienes la palabra. Bueno, varias interrogantes juntas y espero no tomarme tanto tiempo para poderlas absolver. Voy a empezar por el tema del arranque inteligente que ustedes han manifestado del gobierno de Lasso. Mire, hay una cosa, decimos en mi tierra, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y partamos por eso. Una cosa es que estratégicamente tú tomes decisiones en el marco de, yo supongo que en la segunda vuelta le resultó la estrategia de vestirse un poco de progre, de hablarle a las mujeres, vamos a eliminar CEMECID, vamos a la libertad, los jóvenes son libres, hagamos lo que quiera, vive el país del encuentro, ya que ustedes saben la palabra célebre que se hizo muy jocosa entre los jóvenes y las redes sociales. Entonces, parece que eso le terminó funcionando en campaña y dice, bueno, vamos a incorporarlo en el gobierno. Y ustedes ven todos estos destellos que nos dan, como Chechi dice, vemos que ha incorporado gente de otras
de otras latitudes, que le pueden dar un tipo de diversidad, pues a mí me apena decirle a Chechi que evidentemente, primero, Guillermo Lasso es una persona que representa el neoliberalismo, más hace mucho tiempo que en el país no ganaba un banquero. Entonces, si no definimos de cuál es la génesis política o cuál es la génesis ideológica de Guillermo Lasso, nos podemos perder y seguramente nos vamos a dejar envolver de este destello que ustedes consideran que ha sido una decisión inteligente, que yo creo que sí, evidentemente. Cuando una persona pierde la primera vuelta y gana la segunda vuelta con esta colchita de retazos que le representó todos los votos, además el mismo voto ideológico de Pachacuti, que en algún momento se lo van a tener que responder. O sea, la historia les va a pasar factura por esto del voto ideológico, porque le terminaron endosando votos al candidato Lasso, que hoy evidentemente necesita poder conseguir ese respaldo social. Y miren, y esto no se desconecta con la legislatura. ¿Por qué? Porque justamente en la agenda legislativa que nosotros aprobamos, decidieron no tomarse muchos riesgos en torno al primer año, porque siendo abiertos, pues tomaron los proyectos de todas las bancadas, no han sido democráticos, pero no han tomado riesgos. Por ejemplo, nosotros teníamos un proyecto de ley que para nosotros es importante, porque luego de lo que pasó en el país con el atraco de GEA, porque eso fue un atraco, si no lo reconocemos como atraco, miren en qué país vivimos, y nosotros planteamos una ley evidente para evitar los abusos de la banca. Esta ley la bloquearon. No está para discutirse en el primer año de la legislatura. Esto demuestra que no quieren tomar riesgos. Este primer año van a buscar equilibrar. El mismo presidente de la República dijo que en los 100 primeros días iba a vacunar a 9 millones de personas. También todos los ecuatorianos queremos que eso pase, porque a partir de la vacunación, de la inmunización de todos, veremos cómo también arranca la parte económica y productiva. Pero sí, evidentemente, por ahí va la estrategia, y que está conectada con sus aliados de la Asamblea Nacional. Evitarle los menores riesgos. Más, ustedes se dan cuenta cuáles son los primeros proyectos de ley que han llegado a la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo. El uno es la Ley para la Libertad de Expresión y Comunicación. La gente que está sin trabajo dice con qué se come eso, pero bueno, esa es la prioridad para cumplirle algún favor a algún sector que le apoyó en la campaña al presidente Lasso. Y otro proyecto de ley, no, esos en realidad son los proyectos de ley. Dicen que va a llegar el proyecto de ley a la reforma de educación superior, y otros proyectos de ley que en realidad todavía están en camino porque no llegan. Entonces, eso desde un ámbito legislativo. Ahora bien, tú me planteabas lo de la alianza, y sí, yo comparto en cierto modo, porque en la última etapa de las conversaciones yo estuve acompañando a Pavel, y evidentemente, si tú me preguntas, quizás hace mucho tiempo el país no vivía una fotografía política de estas características, que tengas una asamblea con una composición un tanto más ligada a la centroizquierda, y pudieras tener un gobierno que tenga obviamente la representación más del sector conservador neoliberal. Cuando se hizo este acercamiento, tomando en cuenta un poco las dualidades, todavía, mira, el tema de Pachacuti y la izquierda democrática va en algún momento canalizarle un otro escenario, pero nosotros desde el inicio hubiéramos querido que esta alianza fuera así, una alianza pensada desde el sector progresista. No se dio, y hicimos este acercamiento, que a la larga terminaba siendo, primero, lo más representativo para las personas que nos votaron, porque era tener dentro de la Asamblea Nacional a las dos fuerzas políticas que obtuvieron el primer lugar y el segundo lugar. Y que en ese sentido, tomando en cuenta que nosotros, primero, somos una oposición seria, y malo que lo repita permanentemente, porque quizás esto dará a entender a algunos sectores que nosotros estamos siendo un tanto tibios, pero creo que ante una crisis como la que vive el país, hay hasta que plantearse qué oposición quiere ser, porque no creo que los ecuatorianos estén esperando de nosotros menos que eso. Y cuando hicimos ese acercamiento, básicamente iba en ese sentido, poder tener una fotografía de las fuerzas políticas que están de una u otra manera liderando el país, desde la parte del Ejecutivo y desde el Legislativo o el segundo lugar. Bueno, ahí yo creo que hubo una fuerte arremetida mediática, y hizo que el presidente de la República, o en este caso, creo, se bajara del acuerdo, y ya ustedes pueden ver lo que ha sucedido al respecto. Por eso me preguntan, evidentemente era lo más democrático
quizás nos hemos acostumbrado o estamos en esta lógica un poco de los extremos y no logramos generar puntos de convergencia, porque a la larga es por el país. Pero evidentemente el gobierno decidió tomar otra ruta y estaremos esperando, porque yo todavía creo que falta mucho todavía para saber cuáles son los logros, porque hasta el momento no podemos hablar de logros. Lo único quizás es que está tratando de no abrirse tantos frentes, pero de ahí todavía no podemos hablar de logros del gobierno. Y por último, el tema de la posición de la bancada o de la Revolución Ciudadana en torno a este pronunciamiento que ha hecho la compañera Pierina Correa. Primero, yo quiero partir por esto, ha sido un pronunciamiento a título personal. Es más, justamente el día de hoy ella ha sacado un comunicado y ha hablado que ha sido una posición personal. Ahora bien, yo creo que es interesante poderse dar este tipo de debates, porque eso demuestra que somos una organización, primero, que puede tener varias vertientes, pero que evidentemente tenemos la capacidad de canalizar esas cosas desde el ámbito interno. No vamos a defenestrar una posición de la compañera Pierina, quizás la observación que ha existido a nivel de organizaciones y defensores de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en donde nos involucramos, estoy allí, por si acaso, es justamente una posición en torno a la revictimización de una niña violada y obviamente su rol como presidenta de la Comisión de la Niñez, de Niños, Niñas y Adolescentes. Evidentemente esto tiene que tener un canal de comunicación distinto y creo que en ese sentido ella como presidenta de la comisión ha dado un pronunciamiento y esperemos que esto tome los canales correspondientes. Nosotros tenemos primero como militantes, y esto sí ya lo digo a título personal, primero como militante feminista, como mujer, creemos que es importante abrir el debate sobre este tema porque ya no solo se trata de nuestra organización, se trata de luchas históricas y eso ya no depende solamente de un debate que podamos tener entre los que no nos consideremos iguales. Creo que hay que salir justamente de ello, más bien buscar las formas y mecanismos de que esto se materialice en esos derechos que tanto hemos soñado, que hemos buscado, que lo hemos peleado desde las calles, desde nuestra militancia feminista. Entonces, primero, esto no se eclipsa por el pronunciamiento de la compañera Pierina, muy respetable, no podemos estar de acuerdo, un sector muy amplio de la Revolución Ciudadana no está de acuerdo con ello. Ella tiene una visión evidentemente distinta a la nuestra por sus creencias religiosas, por estos dogmas que los aspiramos que en algún momento no tengan que ser estos temas de debate a la hora de la discusión de políticas públicas. Eso creo que es clarísimo en un Estado laico como el nuestro, eso lo hemos dejado claro, pero sí, a la larga tiene que ser un debate a la interna y nosotros aspiramos que sí, que les decimos al país que somos una organización diversa, sí, que discute internamente, que todavía tiene cosas por las cuales irse modificando y reconstruyendo, pero que eso para nada nos hace perder del camino que evidentemente nos ha permitido estar en este momento aquí y con una agenda clara que no va a ser distinta ante el tratamiento de esta ley que ya ha llegado a la Asamblea Nacional. Pau, nos quedamos ahí que estoy demorado con la pausa. Gracias por esta intervención. Regreso con María Cecilia y con Mario en un ratito. Nos vamos a una pausa y volvemos con más de Frente Radiosa. En la cartelera de Radio Pichincha Universal, el cine, el teatro y las artes escénicas tienen su espacio exclusivo, Entre Telones. Todos los viernes a las 7 de la noche, tomen sus mejores butacas para compartir la magia de los artistas. Una vez me puse una pistola en la sien y me dije, o te rindes o te mato. Y me contesté, no me rindo un carajo. Entre Telones, periodismo cultural desde los escenarios. Su música al aire. Por su trayectoria y su estilo, los ponemos frente a frente. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. All I wanna do when I wake up in the morning is see your eyes. Rosanna, Rosanna. When I was young, it seemed that life was so wonderful. I hear the drums echoing tonight. Our school's over, they're playing in the park. The
Toto, Super Trump. En Pichincha Universal. El mano a mano entre dos grandes de la música. Edición especial. Este sábado no te puedes perder. 19 horas. Producción Javier Bisuete. 95.3 FM y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Edición especial. Una noche cualquiera, mientras el mundo se rendía ante el blues, irrumpió una guitarra y la voz del rey. Entonces nació el rock, fusionando la magia del blues y el rock and roll. nacieron las mejores creaciones del rock, con los grandes exponentes en su género. Pichincha Universal les invita a escuchar Rock FM. Todos los sábados a partir de las 17 horas. Producción Pato Pinos. Pichincha Universal. El otro relato. No lo soñé. Enderezo y brindo a tu suerte. Pichincha Universal. Regresamos con más de Frente Radiosa. Conversamos con Paola Cabezas, con María Cecilia Alvarado y con Mario Hunda respecto a si hay una oposición ante el que ha sido denominado el gobierno del encuentro y, de ser así, quién la configura, quién la alimenta. María Cecilia, te quería preguntar, en tu primera ronda de intervención en este programa, habías mencionado que, digamos, el oficialismo, el gobierno había hecho un ejercicio importante, interesante de desplazamiento hacia el centro, y que eso, de alguna manera, al ser todavía tempranero su tiempo en el poder, hacía que tome tiempo todavía la configuración de una oposición, además que las medidas económicas han sido postergadas y que han habido gestos como esto que habías mencionado, la Secretaría de Derechos Humanos y más. Sin embargo, hay hechos que también suscitan de alguna manera que demarcan una cancha y una posición evidentemente clara. Por ejemplo, las expresiones de las Fuerzas Armadas y de Lazo sobre los movilizados de octubre, da ya para pensar en qué escenario va a haber en relación a las fuerzas sociales y populares que, digamos, que no estén de acuerdo y en ejercicio pleno de sus derechos a la movilización sean resistidas. Da como para pensar que está por verse el procesamiento de una oposición. Esto, ¿cuál es tu criterio? Sí, como te decía, yo creo que todavía hay mucho por esperar para saber cómo se configuran las fuerzas políticas, sobre todo en torno a medidas económicas. Luego, lo que Paola ha comentado, yo creo que ha hecho un esfuerzo casi malabarista, ¿no? De intentar justificar cómo UNES podía unirse con CREO y con el Partido Social Cristiano, y sin embargo criticar cómo CREO se unió con Pachacuti y la Izquierda Democrática. Digamos, ahí hay cosas que solo en la política se dan, pero que para el ciudadano común y corriente, y el lugar en el donde yo me encuentro ahora, que es fuera de todo y viendo los toros de lejos, como se dice, realmente hay cosas que para el ciudadano común son incomprensibles, ¿no? Entonces, si es que tú te rasgas las vestiduras por temas ideológicos, no entiendes cómo estuvo pensándose una alianza que, por más que se justifique entre la primera votación y la segunda votación, era ideológicamente absolutamente imposible que se pudiera dar, ¿no? Entonces, creo que el escenario de la Asamblea es un escenario bastante distante del ciudadano común, y es un escenario, como Mario lo decía, no sé si interpreto sus palabras, pero es una mayoría cogida con pinzas, ¿no? Es como que se consiguió la elección de las autoridades, se han configurado unas comisiones, pero a ver qué pasa en cada tratamiento de cada una de las leyes, en cada uno de los temas que la Asamblea deberá tratar. Otra cosa es la oposición fuera de la Asamblea, y ahí es en donde yo creo, y alguna vez lo comentábamos, en donde hay otros actores, más allá de los partidos políticos. Hay una oposición y habrá una oposición seguramente que tiene que ver con temas de derechos, que no va a estar en los partidos, porque como lo decíamos, en los partidos hay de todo, y salen a relucir temas antiderechos en todas las bancadas. Y entonces hay posiciones o posiciones
que yo creo que va a estar en la ciudadanía, que va a estar en la sociedad civil, que va a estar en los grupos ambientalistas, en los grupos feministas, en los grupos, la propia CONAIE seguramente, ahora con el liderazgo de Leonidas Issa. Es decir, yo creo que hay otros grupos que van a marcar y van a ser gravitantes en una posible configuración más clara de una oposición al gobierno. Ahora, yo siento que, y pongo otro elemento al té, a ver ustedes qué opinan, pero yo creo que también la política en nuestro país es muy quitenizada, digamos, en el sentido de que Quito es el centro del accionar político, y hoy día Quito tiene su propio rollo, es decir, no tienen alcalde, ¿no? Entonces, en esta locura que está presente en la capital de los ecuatorianos, en donde hemos visto... Yo tengo 42 años y es la primera vez que me entero de una destitución a un alcalde de la capital, y eso sin duda marca mucho del quehacer político, de la opinión política, de la preocupación de la gente. ¿Qué está conversando la gente hoy día? ¿Qué se está conversando en las sobremesas de los ciudadanos en Quito? Seguramente se está conversando sobre lo que pasa con su municipio. Nadie está pensando en la ley de comunicación enviada por el presidente a la Asamblea, nadie está ni siquiera pensando en el examen reemplazo del CENESID. Seguro las familias que tienen a chicos en tercero de bachillerato y estas familias que están involucradas directamente estarán discutiendo sobre estos temas. Pero hoy día creo que hay una situación local en Quito que está también de alguna manera captando mucho de la atención y de la conversación. Luego, creo yo que, insisto, todavía es temprano y ustedes lo reconocían, me parece Paola lo decía con claridad. Aparte de conversar en los temas de preocupación inmediata, hoy día la gente conversa sobre la vacunación y lo que esto significa en la reactivación económica. Y ahí yo quiero decir que no he oído voces muy críticas respecto al proceso de vacunación del gobierno. Creo que hay unos esfuerzos importantes por tratar de cumplir la meta, pero creo que si analizamos en términos comunicacionales, hemos pasado de un gobierno en donde era una desgracia, ¿no? En donde nadie, digamos, vimos incluso problemas de aglomeraciones de personas en búsqueda de una vacuna, y hemos pasado a centros de vacunación vacíos, ¿no? Y en ambos casos, por un error, creo yo, en la comunicación, ¿no? En la comunicación principalmente. Pero esa es la preocupación del ciudadano hoy. Estamos, es decir, yo personalmente, mi familia, estamos entrando a la página todos los días para tratar de identificar la fecha en la que la gente se puede vacunar, y a partir de eso pensar en una reactivación económica que hoy día, también lo digo desde mi accionar como comerciante, al tener mi tiendita y demás, también se empieza a sentir una pequeña recuperación, una pequeña expectativa de que las cosas puedan mejorar. Y eso, alimentado con lo que ya lo decíamos, con lo que Mario coincidía, ¿no? Hay una jugada inteligente del gobierno y creo yo, un escenario de acumulación política que permita seguramente, ¿no? En una estrategia de gobierno, todo gobierno tiene una estrategia, todo gobierno, y seguramente la estrategia del gobierno es, en este primer momento, tener una acumulación política, un capital político que le permita después torear las situaciones que van a ser las candentes, ¿no? Y que son las que van a marcar, sobre todo en temas económicos, posiciones mucho más difíciles, digamos, o de contraposición. Gracias, María Cecilia. Dos ideas que quizá aportas, digamos, insistes un poco en esto de la inteligencia del ejercicio de este primer tiempo del oficialismo. En ellos, digamos, no hay dificultad o no hay resistencia a la posibilidad de hacer alianzas en clave política, y mientras que el resto de fuerzas quizá han sido observadas. Has observado sobre todo el ejercicio de UNES, no así de Pachacuti y de la propia izquierda democrática, que también han generado esta suerte de gobernabilidad. Mario, quería preguntarte, paralelo al desarrollo de la política a nivel institucional, esto que se ha hablado de la Asamblea, la atención este tiempo también ha reposado innegablemente sobre lo que ocurrió el pasado fin de semana en el seno de la CONAIE, con la elección del nuevo Consejo de Gobierno. Por más que se ha reconocido y evidenciado que hay múltiples vertientes internas allí, el resultado de la elección ha conferido alta legitimidad a Leonidas Issa y la fuerza que él representa. ¿Va a afectar esto
su elección al frente de la organización más grande, digamos, del país, en las agendas neoliberales que están presentes en Carondelet, que tú lo habías dicho, es decir, al día, en esta semana tuvimos ya pronunciamientos sobre la CONAIE respecto a el CIADI, cosa que Pachacuti, por ejemplo, ha actuado de manera distinta, al menos en estas primeras señales. ¿Qué representa para la constitución de una oposición en el país la elección de Leonidas Issa? Bueno, si me permiten tomarme unos minutos, quisiera hacer una breve referencia sobre algunas cosas que se dijeron anteriormente, solo para plantearlas en son de contrapunto, digámoslo así, ¿no? En primer lugar, yo creo que culpar a la posición de Pachacuti y de la CONAIE de los resultados de la segunda vuelta, me parece que no tiene asidero, ¿no? El voto nulo, por definición en la legislación ecuatoriana, no tiene un peso por sí mismo, ¿no? Eso quiere decir que si favorece a alguien, favorece a cualquiera que llegara primero. No es que favorece específicamente a uno o a otro, ¿no es cierto? Entonces uno debería preguntarse más bien, o sea, ¿por qué Lasso llega primero? ¿No? ¿Y por qué no Arauz llegó primero? O sea, esa es la pregunta que debería hacerse. El otro me parece a mí que viene más por el lado de las disputas de representaciones políticas. Hay obviamente una disputa de representación política entre el correísmo por un lado, Pachacuti, la CONAIE y los movimientos sociales por otro lado, en torno a la representación de un espacio político, llamémosle de centroizquierda en general, ¿no es cierto?, en el que también ha incursionado, dado los resultados de la primera vuelta electoral, la izquierda democrática, ¿no? Entonces hay allí una disputa política que es evidente y que habrá que ver en el camino cómo se resuelve. Yo creo que el resultado de la segunda vuelta electoral tiene que ver con la cantidad enorme de votos que el correísmo viene perdiendo a partir de 2013. Si nosotros miramos la votación de Correa en 2013, su última reelección, donde si no recuerdo mal, estuvo alrededor del 57% de los votos válidos. Luego la siguiente elección, que fue la de Moreno, y después la última elección, que fue la de ahora, pues el correísmo ha perdido alrededor de 1.800.000 votos, en números totales, no en porcentaje. Hay un tema que hay que estudiar, ¿no? Y no únicamente desde la perspectiva del interés particular de tal o cual grupo. Yo soy sociólogo, soy investigador social, soy docente universitario. A mí el tema me interesa desde la perspectiva de la comprensión de lo que está ocurriendo en la sociedad ecuatoriana. Tengo también una posición política, evidentemente, y el tema me interesa desde mi perspectiva de ubicación frente al escenario político nacional. Entonces, ese es un primer tema. Un segundo tema que creo que está relacionado con esto es que estamos en un momento en la política ecuatoriana en que todavía no sabemos si lo que está en juego es la reafirmación o la redefinición, ¿no?, de los campos políticos que se articularon en el periodo anterior. O sea, en el periodo anterior, pues hay que recordar, nosotros venimos de, digamos, 25 años de neoliberalismo, ¿no?, en el cual fue la oposición de los movimientos sociales lo que le puso los límites al neoliberalismo salvaje que se dio en otras partes de América Latina. Luego tuvimos los 10 años de correísmo, ¿no?, con una combinación, y allí también se puede hacer el análisis histórico, que no hay tiempo ahorita, digamos, una combinación de elementos progresivos y de elementos conservadores dentro del accionar de Alianza País. Pues no hay que olvidar, bueno, los elementos progresivos, ya Alianza País mismo se ha encargado de resaltar los temas de los derechos, el tema de mejoramiento de las condiciones de vida, la construcción de carreteras, etcétera, pero también elementos regresivos inocultables,
¿no? La criminalización de la protesta social, la división de las organizaciones. Es decir, hay que tratar de analizar un poco en general, en contexto, ¿no es cierto?, la complejidad de los fenómenos sociales que el Ecuador ha vivido en el último tiempo. Luego tuvimos los desastrosos 4 años de Moreno, que creo que ya todos lo sabemos y no vale insistir sobre eso, y ahora un retorno al neoliberalismo que todavía, digamos, tenemos que ver cómo se termina configurando. Ahora, en el momento actual, el progresismo correísta, ¿por qué lado se va a afirmar y a redefinir? Pues el tema de los derechos es un tema que el propio Correa, mientras fue gobierno, lo trató de un modo altamente ambiguo, por decirlo menos. El propio Correa decía, yo soy progresista en lo social y conservador en lo moral. Y hay que señalar que este carácter dual de los progresismos no se dio únicamente en el Ecuador. Esto también se vivió en el Uruguay, en Bolivia, en la Argentina, en Venezuela. O sea, el progresismo de este último periodo fue una extraña combinación de progresismo y conservadurismo que hay que todavía procesarlo un poco más. La derecha, ¿no? O sea, la derecha va a volver al neoliberalismo salvaje que intentó imponer en el corto periodo de Moreno, ¿no? En donde no hubieron estas declaraciones en torno a derechos que están saliendo ahora en el gobierno de Lasso, ¿no es cierto? O va a tratar de ser una derecha que juegue al equilibrista, ¿no es cierto?, entre medidas económicas neoliberales, declaraciones en torno a derechos y alguito de política social. Hay que ir viendo. ¿Qué va a pasar con el centro izquierda y la izquierda? También hay que ver, ¿no? O sea, no es tan clara la posición del centro izquierda y la izquierda en toda esta trayectoria histórica. Pues también el centro izquierda y la izquierda en sus diversas variantes, aquí no se trata de acusar a ningún grupo particularmente, sino de ver el campo en su conjunto. La izquierda y el centro izquierda ha tenido una posición bamboleante en cualquiera de sus definiciones, ¿no? Entonces, yo creo que hay en marcha procesos que yo creo que van a terminar en algunas redefiniciones, no sé si muy profundas o no, ¿no? Entonces, claro, entonces eso como un elemento. Si me queda algo de tiempo, contesto la pregunta que me hicieron. No, disculpa, lamentablemente se nos acaba ya el tiempo, apenas nos quedan 3 minutos. Quisiéramos pedirles tanto a Paola como a María Cecilia que nos den sus últimas ideas frente a lo que hemos conversado. Quizás a ti, Paola, preguntarte cuál es la agenda de UNES en adelante para tender puentes con los movimientos sociales, organizaciones feministas, ambientalistas, estudiantiles, etcétera, y seguir construyéndose, erigiéndose como uno de los polos de la oposición. Bueno, yo definitivamente estos invitados hablamos mucho y creo que no hemos dejado espacio, pero ¿sabes qué? Quería decir algo, porque sí me dejó sonando lo que dijo Chechi sobre el tema de que había estado buscando cómo maniobrar para explicar lo de el tema legislativo. Más que una alianza, a ver, es sencillamente lo que ha configurado el gobierno con la Izquierda Democrática y Pachacutic, era lo que aspirábamos a hacer nosotros con el Partido Social Cristiano, creo, y nuestro bloque. Y pasaba, evidentemente, no por una alianza o por un acuerdo de cogobierno, no, sencillamente era eso, la elección de autoridades para dirigir la Asamblea Nacional, que como te digo, era evidentemente democrático frente a la representación política que tenemos las fuerzas políticas que te comentaba. Y sobre lo que decía Isabel, sí, evidentemente, nosotros tenemos un gran reto, ¿por qué no? Repensar la revolución ciudadana con una visión feminista. Yo sé que ahora a muchos les sorprende que nosotros estemos hablando desde la revolución ciudadana o desde el correísmo del feminismo. ¿Por qué no? Si los procesos evolucionan, si hay mucha gente que nacimos aquí, y eso es lo que hace rico este nuevo renacer o este proceso de reconstrucción que también se plantea en la calle con las demandas de la gente. Porque lo malo que quizás pasó en esta etapa es intentar dividirnos desde el odio entre los correístas y anticorreístas y no reconociendo que en el centro hay mucha gente que se quedó aquí.
y que sí, seguramente con visiones distintas, pero con esa capacidad de pensar en lo bueno que se pudo hacer durante esta época del progresismo correísta, como dice Mario, y que no podemos abstraernos, porque ahora más que nunca el país necesita a esta izquierda o al progresismo unificado. Te lo digo en lo personal, Mario, Chechi, a mí me hubiera encantado que la fotografía de las autoridades legislativas hubiera sido entre UNES, Pachacutic e Izquierda Democrática, porque a la larga eso fue lo que decidió la gente en la legislatura. No pasó porque por varias cosas, pero insisto, yo creo que todavía tenemos un gran camino por recorrer y sobre todo, sin desconocer la diversidad, primero, las cosas que nos pueden unir en la diversidad. De acuerdo, Paola, muchas gracias. Disculpa que te interrumpa. María Cecilia, tus últimas ideas, 30 segundos. Y yo creo que a la ciudadanía nos toca estar con los ojos bien atentos, como lo hemos dicho, más allá de los representantes, más allá de las autoridades, de los asambleístas, del gobierno en sí mismo, no hay que perder de vista el rol que la ciudadanía debe jugar. Yo en eso sí reconozco que para ser una ciudadana activa se necesita de tiempo y de recursos, y no es la realidad de la mayoría de ciudadanos. Así es que los espacios organizados, la posibilidad de que gente pueda levantar la voz, pueda intervenir, pueda contagiar al resto de los ciudadanos sobre el debate político nacional es bien importante. Entonces, yo apelo a que podamos tener lo que mucha gente decía, ¿no? Un espacio democrático para el disenso también. Yo espero que eso ocurra en el país. Quiero solamente señalar el rechazo contundente que se dio cuando la famosa Carta de Madrid y la suscripción o la adhesión de algunos cuadros políticos ecuatorianos, incluyendo un ministro. Creo que esas son las cosas que hay que rechazar y que desde la ciudadanía nos toca estar atentos. El espacio del disenso y la defensa de los derechos no está en la asamblea solamente, está sobre todo en la calle. Gracias, María Cecilia, gracias, Paola. Mario, se nos ha escapado el tiempo. Agradecemos a ustedes por esta disposición a dialogar, y a nuestra audiencia la esperamos la próxima semana con un nuevo episodio más de Frente Radiosa. Gracias a todas y todos. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro